gusto estar nuevamente con ustedes, retomando nuestras clases de historia. Y quiero retomar una primera enseñanza que hablábamos en el primer encuentro. Venimos a estudiar historia no para saber lo que pasó solamente, no para saber en qué año sucedió algo y en qué lugar sucedió algo, sino para obtener de esa historia mensajes para nuestra vida cotidiana y aprender de esa historia qué me transmite hoy, qué me dice hoy, realmente poder abrevar de toda esa fuente inagotable de tanta historia del pueblo de Israel para poder realmente saber cómo vivir adecuadamente el día de hoy. Estamos viendo el inicio, estamos viendo esa historia que está relatada, dijimos, de manera extensa en el libro de Bereshit. Una historia de una familia. Y dijimos que si eso así empieza, es porque el concepto de familia en el pueblo de Israel es sumamente importante. Y comentamos que así nos sentimos hasta el día de hoy. Así nos sentimos de una manera familiar. Pero si ese concepto de familia es importante, entendemos que la familia en el pueblo de Israel es un valor fundamental. Entendemos que tenemos que cuidar cada uno la propia familia íntima para el conjunto de todas las familias convertirse en un gran pueblo. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob va a ser el padre de 12 hijos, Bnei Israel, los hijos de Israel. Uno de esos hijos pasó un momento muy difícil. Y la historia de él ustedes la conocen, sin duda, la conoce todo el mundo. De pronto nos vamos a encontrar con un muchachito de 17 años de edad que es arrancado del seno de su familia y es llevado ni más ni menos que a Egipto. ¿Qué es Egipto? Egipto significa la potencia mundial de la antigüedad. Cuando uno hoy recorre Egipto y puede ver las pirámides, la esfinge, los restos arqueológicos, uno se admira viendo eso. Pero lo que estamos viendo son las ruinas de un gran imperio. ¿Se imaginan ustedes lo que debe haber sido eso? ¿Se imaginan ustedes cuando llegó Yosef, que venía de la tierra de Canaán, una tierra realmente muy primitiva en relación tanto a la Mesopotamia, de donde había llegado su bisabuelo Abraham, como ese Mitzrayim, donde ahora está, en ese Egipto? Cuando vio ese lujo, ese esplendor, esa forma en que se vivía ahí, ¿cómo se debe haber sorprendido? 17 años, un adolescente. Y conocemos la historia, que de pronto va a tener que vivir un momento muy complicado. No es aquí el lugar para extendernos en la historia, pero sabemos que va a tener que pasarlo. Un momento en una casa donde va a ser acosado, donde va a ser seducido, y de pronto él se va a mantener firme y va a salir corriendo de esa situación para no transgredir, para no caer en un pecado, para no caer en algo que él considere incorrecto. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que un muchacho de 17 años lo logró? ¿De dónde sacó esa fuerza? ¿Cuántos de nosotros, padres de comunidades en todo el mundo, de pronto decidimos mandar a nuestros hijos de paseo a los 17 años, aquí a la tierra de Israel o quizás hacia otra parte del mundo? Y sé que nos preocupamos mucho. ¿Cómo hizo Yosef para no caer? Y nos va a contestar el Midrash de una manera maravillosa. Nos va a decir que Yosef de pronto observó la imagen, se le apareció la imagen de su padre Jacob. Se le apareció la imagen de su padre Jacob. ¿Qué significa esto? ¿Que tuvo una aparición metafísica? ¿Que apareció el espíritu de Jacob ahí en Mitzrayim? No. La imagen de Jacob la tenía Yosef aquí, constantemente. Siempre delante de los ojos de Yosef, Jacob estaba. Y cuando él estaba en esa situación tan complicada, de pronto la imagen de Jacob se le presenta, la tiene clara, y él sabe cómo tiene que actuar. Él sabe lo que tiene que hacer, sabe que no tiene que caer, sabe que tiene que huir de esa situación. Imagínense pobre,
entre comillas. Huye, se escapa, lo van a mandar a la cárcel. Por comportarse bien, termina en la cárcel. Qué difícil, ¿no? Son parte de las pruebas de Yosef, parte de las pruebas que siendo Yosef, también de nuestros antepasados, son referencia a nuestra propia historia, como venimos diciendo todos nosotros. Yosef logró no caer en la tentación de perder su identidad. Yosef logró mantenerse. También él va a ser llamado el hebreo. También sobre Yosef va a ser llamado Yosef Ivri. También él muestra que no forma parte de los demás y se queda separado aún a costa de tener que sufrir y llegar a la cárcel. Pero sabemos que finalmente llegará ni más ni menos a ser el segundo del faraón. Va a llegar al trono, a las grandes alturas de Egipto. Los descendientes van a llegar a Mitzrayim. Todos los hermanos van a llegar a Egipto y se van a reproducir en Egipto. Y los años van a ir pasando y de alguna manera vamos a ir adelantando. Entonces, en el devenir de la historia, todos van a llegar, se van a asentar en ese territorio. Y de alguna manera, lo más increíble es que van a mantener su identidad. En un país que los podría haber absorbido y asimilado, los hijos de Israel se mantienen firmes en su ideología y en su forma de ser. Está escrito que cuando va a llegar la esclavitud, una terrible esclavitud, sobre la que realmente no quiero extenderme porque parto de la base que esa parte de la historia de alguna manera la conocemos, cuando llega el momento de la liberación, está escrito que fuimos liberados porque todavía teníamos para nosotros algunos méritos que hacían que fueran suficientes para que Hashem decida darnos la oportunidad de salir de esa esclavitud. ¿Cuáles fueron los méritos? Dicen nuestros sabios, haber conservado 3 elementos. Haber conservado nuestra vestimenta, haber conservado nuestros nombres, haber conservado nuestro idioma. Habían pasado muchos años, muchas décadas, y es increíble. Los hijos de Israel mantuvieron sus nombres, mantuvieron su idioma, mantuvieron su manera de vestir. ¿Qué nos están diciendo nuestros sabios de aquellos años allí en Egipto? Que el pueblo de Israel decidió seguir siendo pueblo de Israel. Decidió no dejarse llevar por la corriente. Creo que todos, cuando leemos la historia de Egipto, sabemos lo que era Egipto. La corrupción, el lujo, la idolatría, obviamente, la esclavitud brutal. No nos identificábamos con esos valores. Los valores del pueblo de Israel eran otros. Obviamente los valores de Abraham, Isaac, Jacob, los hijos y los hijos de los hijos. Y el pueblo de Israel, como familia, decidió cuidar elementos básicos. Cómo me visto, cómo me llamo, cómo hablo. Y cuando uno lee esto, que está en las raíces de nuestra historia, se da cuenta que estos son valores que todavía hoy en día tenemos que cuidar. Aquellas comunidades que a lo largo de la historia comenzaron a olvidarse de sus propios nombres, a cambiarlos, a llamarse de una manera realmente extraña. Y hay muchas veces que sucede que Yehudim de una parte del mundo se encuentran con Yehudim del otro y cuando se preguntan uno al otro cómo te llamas, a veces escuchan un nombre que le llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque de pronto el nombre pues no parece del pueblo de Israel. En realidad no solamente que no parece, sino que no es del pueblo de Israel. Y entonces cuando uno pregunta, ¿de qué país eres? ¿De qué comunidad eres? De pronto se da cuenta que proviene de una comunidad que su grado de asimilación es alto. Y entonces, cuando uno empieza a detectar ese detalle, aquí en el principio de la historia, se habla del cuidado que tenemos que tener, de defender pequeños elementos que son grandiosos para no caer en esa destrucción o autodestrucción que nosotros mismos nos provocamos. Cuando Abraham es el hebreo y decíamos que está de un lado del río y el resto del mundo del otro,
Hay quienes quieren cruzar el río. Hay quienes de nosotros que quieren estar del otro lado. Quieren formar parte del concierto de las naciones, como vinimos diciéndolo en las clases anteriores. Pero la gran mayoría del pueblo de Israel prefiere continuar de este lado, del lado que nos corresponde. Y si lo queremos hacer, pues tenemos que aprender de nuestra historia, es muy fácil. Y si nos están diciendo cómo Yosef pudo mantenerse, cómo los hijos de Israel en Egipto pudieron mantenerse, también nosotros lo podemos hacer. Se habla muchas veces de cómo es posible que el pueblo de Israel haya sobrevivido. Cuando uno hace la comparación con todos los pueblos del mundo y uno agarra un libro, un texto, y se da cuenta que todos los pueblos de la antigüedad desaparecieron. Y cuando uno habla de todos los pueblos de la antigüedad, yo siempre les digo a mis alumnos, agarren una hoja de papel y pónganse a escribir los nombres de esos pueblos. Se van a caer de espaldas cuando vean los nombres y la cantidad de pueblos. Hablar de todos, a veces uno dice, ¿qué? 10, 15 pueblos. Son cientos de pueblos que desaparecieron a lo largo de la historia. Y nosotros, pequeño pueblo de Israel, bendito pueblo de Israel, aquí estamos. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? Pues aprendiendo de estas cosas, sencillas, simples. Si Yosef pudo mantenerse firme a los ideales de su padre y de su abuelo y de su bisabuelo, si los descendientes, hijos de Israel, se pudieron mantener firmes y no atentar contra sus nombres, su vestimenta y su idioma, nosotros, descendientes, si aquí estamos, es porque fuimos fieles a esos principios, exactamente igual que lo hicieron nuestros antepasados. Si ellos lo hicieron, nosotros lo continuamos haciendo. Y esos mensajes que la historia nos da, nos dicen, ¿tú quieres que dentro de 100 años siga habiendo Yehudim? Es muy fácil, la historia ya nos lo ha enseñado y lo tenemos que seguir haciendo. Tenemos que decidir estar del lado correcto. Cuando nosotros vamos a celebrar la festividad de Pesaj y vamos a organizar un seder en nuestra casa, fíjense cómo Pesaj, estamos todos alrededor de una mesa, toda la familia, una mesa que es un símbolo muy importante en el pueblo de Israel. Es increíble no pensar en mesas en el pueblo de Israel, siempre la mesa, y alrededor de la mesa toda la familia, igual que Abraham, Isaac, Jacob, toda la familia, en este caso la propia de cada uno. ¿Y qué vamos a hacer en esa mesa? Vamos a hablar y vamos a cumplir una mitzvah, la mitzvah de Veigadeta lebinja, le contarás a tu hijo. ¿Por qué le tengo que contar? Simplemente para garantizar una vez más la continuidad. Y la misma Agadá de Pesaj nos va a decir, y hay todo tipo de hijos, ¿sí? Todos conocemos, y no voy a dar una clase de Pesaj ahora, hay muchos hijos, son diferentes, con cada uno tienes que hablar, a cada uno le vas a tener que transmitir, a cada uno de ellos vas a tener que cuidar. Puede ser que tengas un hijo más difícil, uno más simple, de todo tipo, pero todos son tus hijos. Y nosotros como Yehudim, ¿qué queremos? Que todos continúen. Pesaj es la fiesta de la identidad del pueblo de Israel. ¿Y qué hacemos en Pesaj? Recordamos nuestra salida de Egipto hace 3.300 años, y dijimos ya en una clase anterior, dijimos, en cada generación tenemos que sentirnos como si hubiéramos salido hoy de Egipto. Y entonces, estamos hoy saliendo de Egipto y estamos hoy manteniendo nuestra identidad como lo hicimos exactamente hace tantos milenios. Estos mensajes que estoy tratando de dar en estos primeros encuentros me resultan sumamente importantes, justamente porque tenemos que entender, una vez más, y perdón por la repetición, que no estamos estudiando la historia del pasado, estamos estudiando nuestra actualidad. Hoy vivimos muchas veces en muchas comunidades, quizás tenemos miedos, quizás tenemos temores. ¿Cómo hacer para que una comunidad no se asimile? ¿Cómo hacer para que un yehudí no se pierda? ¿Cómo hacerlo? Pues ¿saben qué? Es muy simple. Sentémonos a estudiar. Obviamente tenemos muchos textos para estudiar, no solamente historia, pero además de estudiar nuestra Torah, nuestra Gemara, todo lo que tenemos que estudiar, nuestro Shulchan Aruch, todo aquello que tenemos que estudiar, también podemos dedicarle un tiempo a nuestra historia. Y si nos ponemos unos lentes adecuados, unos anteojos adecuados, para poder leer de esa historia, vamos a ver cuánta fuerza nos da para poder seguir adelante. Abraham
Isaac, Jacob, Yosef, sus hermanos, todos sus descendientes, Beit Yaakov, la casa de Jacob, es apenas el origen. Hoy en día seguimos siendo Beit Yaakov, seguimos siendo esa familia. Cada uno tiene que cuidar su pequeña célula, la pequeña célula de esta gran familia llamada pueblo de Israel, que recién ahora está saliendo de Egipto para dentro de apenas 7 semanas después llegar al monte de Sinai, recibir la Torá y convertirse en Am Israel, en el pueblo de Israel. Pero ese punto lo dejo para el próximo encuentro. Bezrat Hashem. Gracias.